Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, ¿Cómo profe, está? buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carol? ¿Todo bien? Con todo el ánimo. Muy bien, me encanta. ¿Cómo así tan animosa? Cuéntame. Porque por fin voy a descansar un fin de semana en mi trabajo. Wow. Bueno, eso es un buen motivo. Y Te, así que usted empiece con esta clase que hoy estamos ready. te tenían ahí, ¿cómo se llama esto? Te tenían todos los fines de semana trabajando. Sí, ya voy más de un mes y medio sin fin de semana, entonces ya por fin este fin de semana me dan libre. Muy bien. ¿Cómo estás, Glorita? María Fernanda. Bien, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Bien, bien, gracias. Bien. Bueno. Ok. Sabe, Fernanda siempre está cagada de risa, es tan contagiante. Mejor apaga la cámara porque le- hasta ahora creo que se aparece el novio o alguien por ahí que le hace reír. No, profe, así soy yo. Así es usted. Ah, Ajá, en las presenciales debemos de ver. sí, todos los chicos de acá ya me vieron en las presenciales, soy así igual. Chévere. Marquito, ¿cómo estás? Buenas noches, Berito. Hola, Jonathan. Todo bien, profe, gracias. Muy bien. Ok. Bueno, verán. Hoy tengo una clase súper chévere, pero estaba pensando en que capaz. Em, ¿Se acuerdan la encuesta que ustedes llenaron, que les hice llenar? Sí, ¿no es cierto? Bueno, em, mañana voy a exponer esa encuesta en la universidad. Ha hecho un congreso sobre Paulo Freire. Ustedes están en segundo, pero en quinto semestre nos vamos a ver con educomunicación. Y ahí hablamos sobre Paulo Freire y en etnografía virtual en sexto también. Entonces, me parece pertinente que ustedes conozcan los resultados, porque son parte de, está totalmente anonimizado. Dicho esto, es importante porque en la asignatura de etnografía virtual, eh, parte de las técnicas de etnografía y de investigación se enseña a anonimizar justamente los datos. Entonces, creo que es pertinente presentarles a ustedes de primera mano y en primicia la la, la investigación, los resultados de la investigación. Así que vamos a ponerle una pausa a esta clase y le vamos a presentar. Me voy a robar unos minutitos de esta clase para presentar esto. ¿Ok? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Ujú. Y, me olvidé de nombrar a alguien. A ver, ¿a quién le nombró? ¿Quién estaba animosa? La Jennifer. Jennifer Estefanía. Muy bien. Ya te trinqué por reírte. Era la compañera Carol. Estás de coanfitriona. Ahora te toca aceptar. Listo, Liz. Está bien. Gracias. Bueno, primero quiero agradecerles. Yo creo que esto debería ser, digamos, una práctica de todas las personas que hacen investigación. Agradecer a quienes son parte de el conglomerado de la parte de la base estructural de la investigación, en este caso ustedes. Por lo general no suele pasar eso, entonces a veces uno no se entera en qué fue usado su investigación. Em, Esto es importante, ¿no? Porque es una investigación académica. ¿Qué quiere decir eso? Que
No es que sus respuestas fueron a parar a la Coca-Cola para venderles un producto o a una encuesta para Facebook para que les vendan videos, sino más bien es para entender precisamente cómo se mueven ustedes con esa honestidad. Entonces, em, esta investigación se denomina Cuando la vida se expone en pantalla y imaginémonos eso, ¿no? Cuando la vida se expone en pantalla. Pensemos, imagino yo que casi todos ustedes están con la fiebre mundialista, ¿no es cierto, Giovanni? Sí, magíster, buenas noches. Estás con la fiebre. ¿A qué horas juega Colombia? Perdón, ¿A qué horas juega Colombia? la buena pregunta. Eli, ¿no dices que estás con la fiebre mundialista? Sí, pero yo solo con lo del Ecuador. Ah, la Glorita se goza. Eh, eh, Marquito, ¿a qué horas juega Colombia? ¿O estás viendo el partido? Ya te trinqué. Está jugando, pero Ya están jugando. Bien. Em, ¿Vieron el partido de Ecuador? Eso se han de haber visto, ¿no, Berito? malísimo. Sí le vimos. La Ya, verdad, no, profe, yo no vi porque estaba trabajando, no pude ya. ver. Ok. ¿Y la Sandy? ¿Y la Shirley? Yo, Lisen, tenía que trabajar. No, Ya. no pude ver. Bueno, ok. Em, pero supongo que eh, sus familiares, amigos, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Es decir, con el mundial. Ahora, pensemos en esto, en lo del mundial, porque em, alguien cuando está viendo el mundial, siempre, mejor dicho, siempre hay alguien que está con el celular en la mano, tomando una foto, eh, captando, digamos, cuando va a ser el penal, alguna falta, o la mesa con la cerveza, o lo que sea, ¿no? O la foto con los primos, las amigas, los amigos, los familiares, porque está viendo cuál es el momento ideal para subir como un estado, como una publicación a las redes sociales. A veces eligen qué filtro poner, ¿no? Entonces deciden qué momento merece ser mostrado al mundo. Imagínense en eso multiplicado por cientos de estudiantes universitarios. Y eso es exactamente lo que se hizo, lo que hice, es decir, entender cómo viven ustedes, porque ustedes respondieron esas preguntas. ¿Y qué pasa cuando esa vida que ustedes publican se vuelve pública? Entonces, la Rina, por ejemplo, cuando respondió, yo no sé qué respondió porque es anónima, pero eh, está ahí, ¿no es cierto? Y eso es lo que, digamos, buscamos con esto. ¿Ok? Em, bueno, ustedes ya me conocen. A esa lámina me salto. Entonces, este es el dato duro y los quiero compartir. 94% de cada 100 estudiantes de la Universidad Central que encuesté me dijeron que saben perfectamente que las redes sociales tienen riesgos. Es decir, hay robo de información, hay estafas, hay grooming, hay hosting, hay cyberbullying, hay suplantación de identidad, hay deepfakes, hay fake news, hay acoso digital, ¿ya? Es decir, no es que no saben, no es que no saben, o no es que lo ignoren, lo saben, pero aún así, casi la mitad de la gente admite que se arriesga en Internet a pesar de que sabe perfectamente que es peligroso. Entonces, pensemos en esto. em, Todos conocemos a alguien, seguramente, por ejemplo, ahorita la Dianita está justo viendo el celular en este momento, está riéndose, ¿no es cierto? Entonces, todos conocemos a alguien que cuando hablas, ¿no es cierto? Estás en una conversación, estás hablando y la otra persona está en el celular, ¿no es cierto? Entonces, em, sientes que no te hace caso, ¿no? Em, y vamos aún más. Eh, Pensemos en, por ejemplo,
¿Quién puede ser ahorita? Por ejemplo, la Melanie, que está por ahí mostrándonos el techo, eh, o la misma María Fernanda, ¿no? Pensemos en que te ha pasado, María Fernanda, que sabes perfectamente que no debes publicar esa foto o no debiste publicar esa foto o no debiste o no debes aceptar eh, la amistad de un extraño en internet o mandar la solicitud de amistad a un extraño, ¿sí? O dar clic en un enlace sospechoso porque dice promoción de skincare dando clic, ¿sí? Entonces, em, lo sabemos y a veces lo hacemos, ¿no es cierto? ¿Qué dices tú? Eh, ¿Quién está por ahí? A ver, ¿cómo te está sintiendo la Catherine Salazar? ¿Qué dices tú? Sí, profe, eso suele pasar comúnmente porque ahorita hay bastantes estafas en internet y más así, sí, o sea, recientemente le pasó eso a mi hermano, ¿no? Que le sacaron plata de la cuenta y así mismo por confiarse y confiarse a sí mismo en cosas que le van llegando al internet, aunque no fue culpa de él, pero igual, o sea, eso le pasa casi al 80% de las personas, pero algunas se confían. Ujú. ¿Tú qué dices, Dianita Ávila? Verá, hoy día me estaba comentando mi mamá que dice que le han llamado a una tía mía a decirle que si conoce a mi mamá porque va a sacar una tarjeta. Y mi mamá me dice, pero si yo no he brindado mis datos, ¿de dónde lo sacaron? Quizás, yo le digo, quizás como le mandan unos enlaces y ella no sabe de manejar el teléfono, quizás ahí se le fueron. O sea, Ujú, por un simple mensaje le digo, mamá, ya se le robaron sus datos. ujú. Pero la pregunta es, Claro, profe, bueno, incluso ahorita están robando los WhatsApps, mira tú, están robando los números. ajá. Y entonces, ese es el tema, ¿no? Esa es la pregunta clave de esto. Que, eh, y vamos a revisar esa pregunta, es decir, sabemos que hay peligro y entonces la pregunta es, ¿por qué nos arriesgamos igual? ¿Sí? Y es esto es lo, digamos, la clave de todo esto. Yo hacía un símil al respecto de esto para que sea muy grotesco, pero a la vez muy gráfico, ¿no? Entonces digo yo, es como que digas, ¿conoces que los efectos y la gravedad de que te suceda, de que te pongan escopolamina? Entonces la gente dice, sí. ¿Has visto en noticias o conoces a alguien que ha sido escopolaminado? Sí. ¿Has aceptado alguna vez licor o un vaso de cerveza a alguna persona extraña? Sí. O sea, sabes del peligro y pese a eso te expones. Sí. Entonces, antes de seguir, pensemos en el tema de las redes sociales. Em, Antes de entrar a clase o durante todo el día, ustedes seguramente publicaron algo en redes sociales o reaccionaron con un corazón, con un like, con una reacción a un sticker, subieron una foto del desayuno, comentaron un estado o compartieron una historia. Levanten la mano digitalmente. ¿Quién hizo eso? Ujú, ok, muy bien. Yo también hice eso, por si acaso, ¿no? Quedemos con esta sensación precisamente, ¿no? No es que estamos juzgando. Yo también hago eso. De hecho, antes de entrar a clases, justamente, puse de Colombia gana. Entonces, eso que acaban de ustedes recordar que hicieron, justamente hacían esas caritas, dos, sí, ¿será que hice eso? No publiqué nada, pero sí le comenté a un amigo, ¿sí? O le comenté el estado a mi mamá, ¿ya? Eso que acaban de recordar haber hecho en redes sociales es exactamente el objeto de esta investigación. Entonces, hay una idea que para mí fue clave y que cambió cómo se entiende todo esto, es que las redes sociales no son neutrales. Y aprovechando de que estamos en el Mundial y que la Dianita Ávila justamente está ahí con el tema del Mundial, en plena fiebre mundialista, pensemos en esa transmisión de fútbol. Entonces, cuando nosotros vemos un partido de televisión, el Marquito, que también es medio futbolero,
y supongo que los demás, cuando vemos un partido de fútbol en la televisión, no estamos viendo todo lo que ocurre en la cancha, ¿ya? Ustedes son comunicadores y probablemente en algún momento de su vida, si es que les gusta la producción audiovisual, van a desempeñarse en el tema de dirección de cámaras. Cuando haces dirección de cámaras en Ecuador, el director de cámaras él tiene una super consola y le llama ponchar a los camarógrafos que están en la cancha. Son como 5 o 6 camarógrafos. Entonces, él es el que decide dónde ponchar, si la cancha completa, si seguirle al balón, si hacerle la toma al arquero, si hacerle la toma al árbitro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, qué imagen aparece, qué jugada se repite, qué toma se acerca al rostro de un jugador y qué acción pasa desapercibida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a veces la cámara le sigue al balón, pero después de un momento dicen, hey, ¿qué pasó? Y le enfocan a un defensa que está caído ya a media hora, ¿sí? Entonces, vemos una selección hecha por en este caso, el director de cámaras. Lo mismo pasa con las redes sociales, ¿ya? El algoritmo de las redes sociales decide qué contenido nos aparece a nosotros primero en el feed de la red social. Entonces, ¿cuál merece repetirse una y otra vez en nuestro feed? ¿Y cuál prácticamente desaparece de nuestra vista? Pensemos en esa jugada polémica que vemos cuando hacen una falta, por ejemplo, un penal, y entonces dicen, antes de que vaya al VAR, ¿no? Entonces dicen, le repiten 1, 2, 3, 5, 10 veces. Así funcionan las redes. Te muestran el contenido que te provoca algo, ya sea curiosidad, sea rabia, sea risa. Y por eso el video que sigue siempre, sobre todo en TikTok y en Instagram, si se han dado cuenta, el video que sigue después cuando deslizas siempre tiene a parecerse al anterior. Y cuando dejas el teléfono te llega una notificación justo cuando decides guardar el teléfono, porque el algoritmo está hecho para que no te vayas. Y entonces resulta que la María Fernanda dice em, la clásica frase, ¿no? De voy a entrar 5 minutos a ver la actualización del feed y se quedó 1, 2 o 3 horas, ¿no es cierto? Y ese es el corazón de la investigación, porque el 94% de estudiantes sabe perfectamente cuáles son los riesgos, pero casi la mitad se sigue exponiendo igual. ¿De acuerdo? Entonces, el problema no es que falte información. Todos hemos escuchado las advertencias sobre las redes. El asunto no es de información, sino de formación, de cómo nosotros nos relacionamos con la tecnología. Y aquí hago un paréntesis, es importante para la Carol, para los demás, el Marquito. Em, y esta es una cosa que les hago el guiño, porque esta investigación nace a partir de, eh, digamos, hartarme, lo confieso, ¿no? Hartarme de que la gente siempre culpe a los jóvenes de irresponsables, ¿no? Entonces dicen, es que es un irresponsable, está en el teléfono, solo en el teléfono, solo en el teléfono, solo en el teléfono, solo en el teléfono. Eh, Solo tomándose fotos, ¿no? Solo en el teléfono. Entonces, siempre hay esta culpa hacia los jóvenes, ¿no? Y lo que hace esta investigación es liberar de esa culpa a ustedes y trasladar la culpa al algoritmo de las redes sociales que a nosotros nos engancha. A mí y a ustedes y a su mamá y a su abuelita que también están en las mismas, lo que la Diana Ávila decía. Pues, viste, la mamá se enganchó y dio clic y pues le robaron la identidad y ahora con los WhatsApp pasa lo mismo, ¿no? Entonces, se aplicó una encuesta que ustedes llenaron, una encuesta anónima de 20 preguntas y además una actividad de análisis que ustedes hicieron, ¿no? Que es la parte cualitativa. Y esas 100 personas, 100 jóvenes entre ustedes, eh, en su gran mayoría contaron con total anonimato cómo viven realmente su día a día digital. Entonces, siguiendo la metáfora mundialista que decía el Marquito, es como cuando termina un partido.
¿Se han dado cuenta cuando termina un partido, cuando termina el partido de Ecuador? ¿Qué es lo que pasó? Los periodistas fueron y corrieron a buscarles a los jugadores y al entrenador y al arquero y al director técnico, ¿no es cierto? Salen a buscar a los jugadores para preguntarles qué pasó en el campo, por qué perdimos, ¿ya? Porque desde afuera vemos una cosa, pero otra cosa es el campo. Entonces, por eso los periodistas van a preguntar eso, ¿ya? Eso fue precisamente lo que hicimos en esta investigación. A través de esa encuesta anónima fue posible acercarme a la experiencia cotidiana de ustedes y preguntarles directamente a ustedes que son los implicados qué hace realmente en sus redes sociales, qué comparten, qué les preocupa, cómo toman decisiones cuando interactúan con información digital. Y entonces ahí subrayo algo fundamental y es que todas las respuestas, vuelvo a insistir, fueron anónimas y se utilizaron únicamente con estos fines académicos. Y entonces ustedes se sinceraron y eso le da un valor al resultado porque no vemos, digamos, nombres, ni semestres, ni paralelos, ni P1, ni P2, ni asignaturas, ¿no? Entonces, algunas respuestas fueron muy honestas. Entonces decía, yo publico, un ejemplo, ¿no? Yo publico por publicar de manera inmediata, por ser el más rápido. Otro decía, por creer que toda la información de redes sociales es verídica. Entonces, eh, porque claro, la pregunta era, ¿por qué comparten información sin verificar? Entonces, eh, decía, tal vez por ser los primeros en compartir información, lo compartimos sin verificar, ¿no? Y otra persona me decía, muchas veces confiamos demasiado en lo que aparece en las redes sociales y por eso no verificamos los contenidos. Entonces, si vemos esas frases, no son solo frases de alguien que, que desconoce, ¿sí? Son frases que son frases de estudiantes universitarios de comunicación, es decir, que están con un proceso eh, de formación metodológica, teórica, y por lo tanto conocen los riesgos. ¿De acuerdo? Ok, y aquí está el meollo del asunto. Em, los resultados. Estos son los resultados. Entonces, mm, Alison Vinuesa, ¿cómo estás? Alison, ¿no está por ahí la Alison? Ok. Em, ¿Quién más anda por ahí? Bueno, em, hagamos un contexto. Esto que tienen en la lámina es potente. Les voy a desglosar para que vean que esos números son súper importantes, súper importantes. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, conocido como INEC, su página web se llama ecuadorencifras.com, dicen que en Ecuador el 76,8% del uso del Internet, imagínate Jenny de eso, destina la comunicación a las redes sociales. Y algo que me parece muy, muy loco y es que el uso del Internet con fines educativos cayó del 12,3 en el 2022 al 6,9 en el 2025, o sea, el otro año. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, tenemos más conexión que nunca, velocidad, net live, pero la estamos usando cada vez menos para educarnos y cada vez más para entretenernos. En otras palabras, para ver Magis TV o ¿cómo es el otro? Uy, se me fue. Bueno, ese rojito con negro. Netflix. Eso, Netflix. Em, entonces, y ahora miremos las plataformas.
em, la plataforma, digamos, goleadora, por usar la metáfora del fútbol, el Messi, es TikTok. 86% utiliza TikTok y el WhatsApp no se queda atrás, 83%. Entonces, sí, esto es interesante, voy a ponerlo a subrayar, porque quiere decir que incluso antes de entrar a esta clase abrieron TikTok o probablemente ahorita están deslizando TikTok mientras están viendo la clase sin audio, ¿sí? Em, eso es anecdótico. Entonces, aquí aparece uno de los datos que más me llamó la atención, y es que el 48% de los estudiantes reconoce haber compartido información sin verificar previamente o no estar seguro de haberlo hecho. ¿De acuerdo? Pensemos en algo muy cotidiano. Imaginemos que a la Jocelyn le llega un mensaje al grupo de WhatsApp de la familia, una noticia alarmante o quizás una promoción de cupones del tía o del tuti o de donde sea, ¿no? Entonces muchas veces lo reenviamos porque pensamos, así como por si acaso, mejor enviar antes que no enviar. Y el problema es que en ese momento que lo hacemos no estamos comprobando si la información es verdadera. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el 97% de los estudiantes cree que los jóvenes no reflexionan críticamente sobre lo que comparten. Ese es un dato espectacular porque ustedes mismos dicen que a veces no reflexionan críticamente. Y para mí uno de los hallazgos más importantes de toda esa investigación, ese mismo 90% de los estudiantes considera que las redes sociales, ojo con lo que voy a decir, las redes sociales influyen significativamente en la búsqueda de aprobación y reconocimiento social. En otras palabras, lo que se le conoce como, Reina, la validación. Me subo una foto y veo cuántos corazones obtuve, cuántas vistas tuve. Entonces resulta que ustedes han dicho en esa encuesta anónima, cuando digo ustedes me refiero a conglomerado de estudiantes, no estoy diciendo que la Jocelyn haya dicho. Em, y es que ustedes dicen que consideran que las redes sociales influyen significativamente en la búsqueda de aprobación y reconocimiento social. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, encontramos dificultades para detenerse a verificar o a reflexionar críticamente sobre ciertos contenidos y por otro lado, encontramos una fuerte necesidad de obtener validación y aceptación, reconocimiento en el ecosistema digital. ¿De acuerdo? Entonces, este no es un problema individual y esto es lo clave. Aquí es donde les decía al inicio, no es un problema individual, no es un defecto de ustedes. ¿Ya? No estamos hablando de que los jóvenes estudiantes son débiles o menos responsables. Estamos hablando de que las plataformas están diseñadas precisamente para captar la atención, para generar interacción y para convertir el reconocimiento social en una recompensa constante. ¿De acuerdo? ¿Qué haces, reina? ¿A qué juegas? Ya te trincamos. ¿Qué estás haciendo con tus manitas, ah? Nada, profe. Mm, ok. Bueno, aunque no sea nada malo, reina, me parece que estaba haciendo rompope, creo. Ponche. Ok. Em, entonces, em,
Ok, volvamos a las conclusiones. Entonces, en el fondo, eh, ¿de qué sirve enseñar contenidos si no ayudamos a los estudiantes a leer críticamente el mundo en el que viven? Y hoy ese mundo tiene pantallas y leer ese mundo significa leer también esas pantallas. ¿De acuerdo? Y entonces, el aporte más importante que yo tengo de esa investigación, más allá de cualquier porcentaje, la mayoría de los estudios sobre jóvenes y redes sociales parten de una pregunta y dicen, ¿por qué los jóvenes son tan imprudentes con su información? Y es una pregunta que sin darnos cuenta pone el peso y la culpa sobre los estudiantes. Pero con los datos que acabamos de ver, tanto del INEC como de la encuesta que he hecho yo, esa pregunta ya no me convence porque el 94% reconoce los riesgos, se identifican perfectamente la desinformación, eh, sí reconocen la presión por la aprobación social y aún así continúan reproduciendo esas prácticas. Entonces el problema no puede ser que no saben, ¿sí? El problema es más crítico. Por eso esta investigación propone cambiar la pregunta y en lugar de preguntar por qué los jóvenes son imprudentes, la pregunta debe ser qué tienen las redes sociales en su diseño, en su arquitectura, para que incluso las personas con formación de comunicación que conocen los riesgos sigan actuando de la misma manera. Y si aceptamos esa pregunta, entonces nos toca una pregunta todavía más incómoda para los que estamos del otro lado. Es decir, si nosotros estamos formando profesionales capaces de leer críticamente las plataformas que moldean y permean la vida cotidiana. No de usarlas, ¿sí? No de usarlas. Porque ustedes perfectamente podrían dar un curso de CapCut, TikTok. Eso lo saben hacer muy bien. Y es más, yo creo que mejor que nosotros mismos. La pregunta es si saben leerlas, entenderlas, cuestionarlas. Entonces, la vulnerabilidad digital no es una falla individual. No es que los jóvenes están descuidados, ingenuos o irresponsables, sino que es una condición estructural y comunicacional de las plataformas. Porque ustedes conocen el riesgo, pero viven dentro de las plataformas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso, eh, la idea de la propuesta es generar un proceso de alfabetización mediática crítica en 3 momentos que cualquier persona puede aplicar con lo que ya tiene en el aula, en la casa, en el barrio. ¿De acuerdo? La 1 es lectura crítica, la 2 es producción reflexiva y un tercero, el círculo de cultura, ¿no? El círculo de cultura. Eh, este es, digamos, mm, en términos mundialistas, es como qué es lo que haces cuando vas a enfrentar un equipo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace Giovanni, un director técnico, antes de enfrentar a un equipo de fútbol? Eh, bueno, primeramente lo que hace es saber la alineación. Bueno, antes de eso tiene primero que, bueno, como hay en otros, o sea, los equipos profesionales, primero pues saber el partido del equipo anterior para ver las tácticas y todo eso. Entonces Excelente. después de eso coge y pone la alineación de los mejores jugadores que tenga para enfrentar al equipo con el que va a jugar. Perdón, gracias. Exactamente lo que acabas de decir. Eso es el espacio colectivo, es decir, analizar al rival, ¿sí? Repetir las jugadas, ¿ya? Y hacerlo en conjunto, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Ok, hemos acabado esta cosa.
Eh, Estas son las referencias bibliográficas, si quieren hacer una captura de pantalla de, digamos, la parte teórica de la investigación con que se trabajó. Y un resumen breve, ¿no? De la brecha, el territorio TikTok y los tres momentos. ¿Ok? Em, bien, y ahora pasamos, tenemos 20 minutos. ¿Cómo está el marcador, Marquito? Uno 0 gana Colombia. Sí, sí, Colombia. Muy bien. Ok. ¿Dónde está nuestra isla semítica? ¿Esta es la semana 10 o la semana 11? Perdón. La semana 10. Gracias, Reina. Semana 11. Sí, yo también decía lo mismo. La semana. Gracias. Habla serio, Reina. ¿Te quieres repetir la clase? Mm, mm, mm. Entonces, déjenme ver un segundo. Bien. Ok. em, Preguntas de esta exposición que ustedes fueron parte. Berito, Shirley, Reina, Ninguna, profe. Reina. También tiene una mirada así. Algo estabas, en algo andabas. Apaga la cámara mejor. Le está hablando a alguien. Es como, ¿cómo se te ocurre? Ujú. Ok, chicos y chicas. Bueno, em, por hoy dejamos aquí la clase. Me parece que estamos perfectos. Alison, gracias por conectarte. Estaba preocupado por ti. No, no te veía, pero bueno, me alegra que estés. Em, y más bien estos Yo sí 15. estaba, profe. Ay, 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 no te enojes. Em, y me quedo más bien con, creo que con un grupito de asesoría, de tutoría. ¿De acuerdo? Profe, Ya, Marquito. profe, sí nos puede por ahí adelantar un poquito la tarea colaborativa. Claro. Pero, a ver, no les dije eso ya en la anterior clase. No, 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 porque es para la próxima semana, pero para adelantarle. A ver. A ver. em, la tarea colaborativa es sobre las dos escenas de las películas diferentes, ¿no es cierto? Y justo eso estaba leyendo, profe. Ya. A ver, ¿cómo deben hacer esa tarea, chicos y chicas? Muy bien, gracias, Marquito, por recordarme. Esto es importantísimo, tomen nota. En esta tarea colaborativa ustedes deben escoger dos escenas de dos películas diferentes, ¿ya? Donde aparezca una metáfora visual, ¿ya? El capture, ¿no? De la escena, si ustedes quieren, digamos, profundizar un poco más, digamos, el capture es suficiente, pero si ustedes quisieran profundizar, en el otro curso dijeron eso, en el pie pueden poner un enlace a Drive. Ojo, esto no es necesario, pero insisto, en el otro curso quisieron hacer eso. Entonces, pueden poner un enlace al Drive de la toma de máximo 1 minuto, porque según ellos, probablemente
digamos, la metáfora visual sea una toma abierta o de 10 segundos, qué sé yo. Entonces, como que el capture no les convenció mucho. Entonces, pueden ponerlo. A mí me interesa el capture, ¿ya? Eh, Insisto, esa es, digamos, un valor agregado si es que ustedes quieren poner el enlace del Drive, pero yo no les pido que hagan edición de video, esa no es mi asignatura, ¿sí? Eh, si hay docentes que a ustedes les piden ediciones de video, eso es problema de cada docente, pero mi asignatura es un análisis semiótico, ¿de acuerdo? Entonces no necesito que hagan videos. Eh, y en fin, entonces son dos escenas de dos películas diferentes donde aparezca una metáfora visual, ¿ya? Una metáfora visual ocurre cuando una imagen, objeto, color, encuadre, acción, sonido, no solo que muestra algo literal, sino que también representa una idea mucho más profunda. ¿De acuerdo? Em, por ejemplo, una jaula puede representar encierro, una puerta abierta puede representar libertad, o una sombra puede representar miedo, culpa o amenaza. ¿Ya? El trabajo debe tener portada, introducción, eh, la explicación de la escena, explicar brevemente qué pasa en la escena. Ojo, explicar brevemente qué pasa en la escena. ¿De acuerdo? No es una sinopsis de la película, no es una sinopsis de la película, ¿de acuerdo? Sino explicar lo que pasa en esa escena. ¿Ya? Análisis de la metáfora visual, un punto más, el 4. Análisis de la metáfora visual, es decir, qué se ve, qué significa y qué emoción o idea transmite. ¿De acuerdo? Y de ahí se repite en la escena 2. Es decir, la escena 2, el capture, decir en qué se parecen y en qué se diferencian ambas metáforas. ¿De acuerdo? Y por supuesto la conclusión y la bibliografía en la edición 7. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, no deben hacer un resumen de las películas, no deben hacer una sinopsis. Lo importante es analizar cómo la imagen comunica un significado oculto o simbólico. Si me permiten sugerirles una película, obviamente, la idea es que no hagan todos de la misma película, pero hay una película que yo considero que está plagada de metáforas, plagada, pero yo diría que es de las películas por excelencia de metáforas. Se llama Los sueños de Kurosawa. Ahora les comparto la pantalla para que vean cuál es. Déjenme buscar en Google. Mm, sueños de Kurosawa. Ahí está. Compartir pantalla. Si lo puedes ver, Jocelyn. Jocelyn. ¿A mi profe? Porque hay Sí. dos. Eh, no, no. ¿Dónde está la Jocelyn? Se me fue. Bueno, ¿dónde está? La otra que no habla seguramente es. Sí se puede ver. Sí. Ya. Tabata, Buenas noches. sí se ve. Pilas, verás que después vas a aceptar vos de la próxima clase a la gente que entre. Listo. Ujú. Ok, bien. Ya. Entonces, bueno, esta es una sugerencia, evidentemente no. Pueden encontrar, todas las películas tienen metáforas. Esta está plagada y les va a encantar. Pero bueno, ya. Entonces, vuelvo a insistir, no es un resumen, lo importante es analizar desde la semiótica cómo la imagen comunica un significado oculto, simbólico, metafórico. El trabajo tiene que tener 800, de 800 a 1200 palabras. La idea es que tenga un fotograma, pueden tener varios también.
Debe ser individual, original, entregarse en PDF. ¿Qué más? Y recuerden revisar la rúbrica antes de entregar. Cuida la redacción, la ortografía, evitar cualquier impasse, sobre todo, les pongo las manos, emoticón de manos. No suban 5 para las 12, pues 5 para las 11, o sea, suban con tiempo. No, no tengan, después es que, o sea, ustedes ya mejor que nadie saben que conmigo les va muy bien en clase, les va muy bien en las exposiciones, no tenemos ningún inconveniente en clase, pero del otro lado ustedes tienen que cumplir y la plataforma se cierra de manera automática. Yo ya no puedo abrir, entonces no esperen hasta el último, ¿de acuerdo? Y otra cosa que ha pasado, no me acuerdo si es en esta aula, pero ha pasado en otras aulas, es que si ustedes van a poner un enlace de Drive, el momento que ustedes cargan, a mí me llega la notificación y yo me descargo de inmediato ese Drive. Entonces resulta que alguien quiere actualizar ese Drive y ya fue tarde. O sea, yo califico lo que descargué, lo que subieron ustedes. Entonces resulta que dicen, no, pero si esto sí está. Sí, pero ¿cuándo lo subiste? Porque en realidad, el momento que tú subiste, me llega la notificación y yo me descargo automáticamente y ya está. Entonces, tomen en cuenta eso también, ¿de acuerdo? Entonces, la tarea es analizar la metáfora visual, la retórica de la imagen, la semiótica visual, el lenguaje cinematográfico, ¿sí? Y además, la estructura obligatoria está indicada en el documento que ustedes tienen adjunto, pero básicamente es eso. No hay mucho donde perderse. Marquito, ¿preguntas? Profe, déjeme confirmar. Dijo que tenemos que poner la portada, que es la que viene por default, ¿no? Ujú. Sí, En la hoja de presentación. portada, La introducción, captura de pantalla de la escena. ajá, portada, introducción, a ver, les repito, portada, Portada, introducción. escena uno, análisis de la metáfora visual, escena 2, análisis de la metáfora visual 2, comparación, conclusión y bibliografía APA. 9 elementos. Repito, portada, introducción, escena uno, es decir, explicar brevemente qué pasa en la escena, análisis de la metáfora visual, es decir, qué se ve, qué significa y qué emoción transmite, con toda la bibliografía, es decir, aplicando toda la teoría. Escena 2, explicar brevemente qué pasa en la escena 2, analizar la metáfora visual desde todos los componentes teóricos, la comparación, hay más aún todavía con los autores, ¿de acuerdo? Decir en qué se parecen, en qué se diferencian ambas metáforas, la conclusión y la bibliografía APA. 9. ¿Ok? Listo, profe, está clarísimo. Muy bien, me alegra. Eh, ¿Qué dices tú, la Shirley? ¿Qué dices tú? La chica Uber, le vamos a No, decir. no, nada, le dicen que, o sea, para mí está claro la tarea, lo que nos indicó. Ya, chévere. Ok, entonces, así quedamos. ¿Listo? Nos vemos la siguiente clase. ¿Será que se quede el equipo de seguridad informática, seguridad digital? Porque Glorita y el Giovanni y los demás es que pueden quedarse. ¿De acuerdo? Un ratito. Profe, ¿será que me puedo quedar un ratito? Por favor. Sí, también, pero un minuto. Gracias, profe. Chaos, pasen bien. Gracias, Reina. Gracias, Gracias, Cuidado, profe. profe. Chao. pilas, ¿no? Pilas, Reina. Gracias, Gracias. profe. Cuídese. Pilas, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, Licen, cuídese. Ya, gracias a ustedes también. A ver.
Tabata no estás en nuestro grupo, así que adiós. Giovanni, ya te meto en un ratito. Bueno, soy yo mal eso, pero Glorita, Yo, profe. Espera. espera, espera. Este,